Existen lugares que la historia nunca quiso que vieras, nombres tallados en el pasado, luego borrados con sangre y silencio. Esta no es solo una historia, es un recuerdo enterrado abriéndose camino de vuelta a través del tiempo. En las colinas remotas del este de Oregon, bajo nubes frías e intenciones más frías, se alzaba una capilla. De madera, modesta, sin pretensiones. Se hacía llamar Sagrado Corazón, pero latía con algo más antiguo, algo que no sangraba perdón. Todo comenzó en 1851. El padre Moray Grayson, alto, severo, ojos como humo. Un hombre que pronunciaba el nombre de Dios como si le perteneciera. Con él, su hermano Ezequiel, fuerte, silencioso, siempre observando. Y su hermana Constance, la sanadora, la susurradora, la que tocaba a los enfermos y los enviaba a los brazos de los ángeles. O eso parecía. El sendero de Oregon no era solo un camino hacia el oeste. Era un embudo, una arteria sangrienta de esperanza, enfermedad, hambre y agotamiento. Para cuando las familias tropezaban en el claro de los Grayson, eran fantasmas envueltos en carne. Moray lo sabía, y les ofrecía lo que ansiaban: paz, descanso y la promesa de un toque sagrado. Llegaban desesperados, se iban en ataúdes. Arsénico en el té, oraciones susurradas sobre labios moribundos y siempre el mismo final. Una familia puesta a descansar, sus posesiones santificadas y vendidas, sus nombres escritos en un libro mayor que no contaba almas, sino ganancias. La familia Morrison fue la primera. 5 vidas borradas y nadie vino a buscar. Los Grayson se dieron cuenta de que el sendero era su reino, un lugar donde la desaparición no significaba nada, y pronto se volvió rutina. El invierno de 1852 envolvió la capilla en silencio, pero dentro, los Grayson estaban lejos de estar inactivos. Los asesinatos se habían vuelto más suaves, casi clínicos, y con cada uno, la familia se volvía más devota a una religión que habían creado ellos mismos, una de control, engaño y cosecha divina. Moray comenzó a escribir libros mayores, detalles, nombres, días de sufrimiento, pesos de oro tomado. Lo escribía como escritura, como si estuviera contabilizando pecados pagados por adelantado en arcas sagradas. Constance refinó sus dosis. Ya no más muertes rápidas que traían preguntas. No, los cuerpos ahora fallaban gradualmente, como flores marchitándose bajo podredumbre invisible. Su botica se convirtió en un tesoro de maldad. Dedalera, arsénico, belladona, etiquetados no con sus nombres, sino con versículos. Y Ezequiel cavaba. Su pala se convirtió en sacramento. Tumbas profundas y estrechas, una detrás de la otra. Se habían vuelto como máquinas. Una trinidad de asesinato bautizada en piedad. En marzo de 1853 llegó la familia de Illinois. Los Whitlock, 8 de ellos, fuertes, trabajadores, confiados. Nunca pasaron de abril. Uno por uno se descompusieron. El padre primero, luego 2 niños, luego la madre, que lloró hasta que sus órganos fallaron. Todo estaba escrito en el libro oculto de Moray, cerrado bajo el altar. La primavera trajo la familia Sutter. Comerciantes, no pobres, no desesperados, pero lo suficientemente cansados para creer. Llegaron a mediados de abril. Madre, padre, 3 niños y un peón contratado llamado Clark. Clark sospechó inmediatamente que algo estaba mal. Notó el sótano cerrado, los olores extraños, la forma en que Constance tocaba las muñecas de la gente, un latido demasiado largo. En la segunda noche, Clark trató de irse. Su cuerpo nunca fue encontrado, solo sus botas colocadas pulcramente en los escalones de la capilla. Los niños Sutter cayeron enfermos al día siguiente. La más pequeña, Anna, se quejó de dolor de estómago, luego fiebre, luego silencio. Su hermano duró más, su hermana aún más, hasta que solo quedaron los padres llorando junto al altar. Moray les dijo que sus hijos habían sido elegidos, que el sufrimiento era un camino hacia la santificación. Le creyeron.
hasta que también llegó por ellos. Para junio, 5 familias más habían desaparecido. Cada vez más eficiente, más preciso. Moray comenzó a cronometrar las muertes, midiendo cuánto tiempo se podía mantener la confianza antes de que se disolviera. Ya no era un sacerdote, era un carnicero, y Constance, una química de la agonía. Pero algo cambió en Ezequiel. Comenzó a escribir en su propio diario, un libro negro que mantenía oculto en las vigas del granero. En él registró sueños, pesadillas, visiones despiertas. Escribía de niños parados en los bosques, ojos huecos, manos extendidas, llamándole por su nombre. Comenzó a beber. Empezó a cavar más lento y algunas noches no los enterraba para nada. Decía que podía escuchar a los muertos arañando. Dejó de dormir después de eso. Para finales del verano de 1853, una sequía agarró la tierra. Fue entonces que los Grayson conocieron a la familia Delaney. 4 almas dirigiéndose al oeste desde Ohio. A diferencia de los otros, los Delaney hicieron preguntas. Mary Delaney, partera de oficio, pidió ver los remedios de Constance. Su esposo Thomas preguntó si podían enterrar a su hijo muerto ellos mismos. Mary desapareció una noche. Ezequiel encontró su cuerpo colgando de las vigas de la capilla, su crucifijo atascado en su garganta. Thomas trató de huir con su hijo restante. Nunca llegó al puesto avanzado. Para el otoño, la capilla volvió a estar más silenciosa. Moray se volvió más retraído, menos seguro en sus sermones. Constance comenzó a conservar los cuerpos más tiempo. Decía que le susurraban diciéndole que esperara, que algunos aún no habían terminado de hablar. Y Ezequiel alegaba que podía escuchar el crucifijo de Mary Delaney arrastrándose por las tablas del piso cuando trataba de dormir. Dejó de dormir después de eso. El invierno regresó con dientes. Para entonces la palabra de los Grayson se había esparcido como elogio. Historias del padre amable, la sanadora dotada y el hermano humilde circulaban entre los viajeros. Ese enero llegó un hombre llamado Reverend Ellsworth, un misionero enviado desde los distritos del sur del territorio de Oregon para investigar rumores de recuperaciones milagrosas. Afirmó que quería aprender, pero sus ojos decían sospecha. Moray lo recibió con gracia, pero Ellsworth mantenía notas. Preguntaba sobre el cementerio, cuestionaba a las familias desaparecidas. Una mañana, vagó demasiado cerca del sótano. Esa noche, Constance le preparó un té especial para la claridad. Ellsworth nunca despertó. Moray lo enterró con ceremonia, pero esa noche Ezekiel no pudo dormir. Juró que vio a Ellsworth sentado en los bancos, congelado, silencioso, boca llena de tierra. Y esa fue la primera vez que Constance gritó de éxtasis. Dijo que estaba comenzando. Ezekiel había dejado de hablar por completo. Ya no parecía un hombre de carne, sino un fantasma mantenido unido por deber y pavor. El diario que mantenía se había vuelto más pesado, lleno de dibujos de formas extrañas, soles negros y gente sin caras. Durante un entierro en mayo, Ezekiel se negó a cavar. Dijo que la tierra ya no los tomaría. Moray lo golpeó por primera vez. Y Constance había cambiado. Completamente. Ya no lloraba por los moribundos. Cantaba himnos bajos en un idioma que nadie le enseñó. Caminaba descalza por la capilla de noche, manos untadas de ceniza. Comenzó a coleccionar huesos. Los arreglaba en patrones debajo del altar. No es muerte, dijo una noche. Es nacimiento. Somos las parteras. Para junio, menos familias se detuvieron. Algunos se desviaron. Comenzaron los rumores de la capilla sin ecos, de viajeros que entraron y desaparecieron. Los elegidos llegaron en el solsticio, el día que el sol se detuvo. Un carromato se acercó cubierto de tela blanca y símbolos pintados. La familia Blackwood era diferente. El padre, Ezra, era un erudito de Massachusetts. Su esposa, Miriam, llevaba talismanes y hablaba en lenguas antiguas. Sus 2 hijos, gemelos de unos 10 años, no dijeron nada, solo observaban y sonreían. Ezra explicó que estaban en peregrinación, una búsqueda de lugares delgados,
grietas en el mundo donde los muertos murmuraban. Dijo que la capilla irradiaba tal poder. Murray debería haberlos enviado lejos, pero no lo hizo. Por primera vez en años, no planeó las muertes. Esperó. Ezra pasaba sus días mapeando la tierra. Miriam recogía raíces y enterraba objetos en la base de la cruz. Los gemelos desaparecían cada mañana y regresaban con huesos. Por las noches, encendían velas y tarareaban al unísono. Algo que hacía gemir las tablas del piso y ondular las sombras. Constance se sintió atraída hacia ellos. Compartieron símbolos, hierbas, rituales. La capilla cambió. Sus paredes parecían respirar. La cruz de madera se agrietó. Luego, en la séptima noche, los gemelos hablaron. Juntos. Hemos estado aquí antes, dijeron, pero esta vez escucharás. Ezequiel colapsó esa noche, convulsionando, gritando, «Los vi en el pozo, sus ojos, sus bocas abiertas». El pozo siempre había estado ahí, detrás de la capilla, oculto bajo hierba. Después del solsticio algo cambió. Comenzó con susurros al anochecer, luego golpeteo, lento, rítmico, como si uñas tambolearan contra las paredes de piedra. Ezequiel se obsesionó. «Están hablando», murmuraba. «Quieren salir». Constance comenzó a dibujar símbolos en el piso de la capilla con ceniza. Triángulos, espirales, runas que ninguna escritura enseñaba. Cuando Murray la confrontó, solo dijo, «Hiciste de este lugar una tumba. Lo estoy convirtiendo en una boca». Los gemelos tomaron palas y comenzaron a limpiar la tierra alrededor del pozo. No frenéticamente, sino con propósito. Descubrieron escalones de piedra en espiral hacia el abismo. En la tercera noche de excavación, el viento se detuvo. Los animales callaron y cada vela en la capilla ardió azul. Ezequiel gritó de su sueño. «Están subiendo. Están usando los huesos como una escalera». Las paredes de la capilla comenzaron a sudar. No con agua, sino con algo más espeso. Un exudado ámbar pegajoso. Constance lo llamó resina de los santos. Ezequiel sabía que era sangre. Menos familias llegaron ese otoño, y las que lo hicieron parecían diferentes. Una mujer se negó a entrar completamente. Otro niño vomitó sangre solo por tocar el altar. Un hombre miró la aguja y murmuró, «Hay algo en ella». Luego desapareció en el bosque. Las paredes se volvieron más oscuras, el sótano más frío. La luz misma cambió. Las velas se derretían al revés. El agua corría en reversa. Y los espejos reflejaban gente que no estaba en la habitación. Y detrás de cada sermón estaba el sutil sonido de algo respirando. Algo no humano. En la primera noche de helada, Constance se quedó en la capilla sola. Cuando Murray la encontró al amanecer, estaba sonriendo. «Están abajo», dijo en susurros. «Esperando, pero no por nosotros, por el niño». Esa tarde llegaron los cuervos y no se fueron. Solo observaron. Los cuervos se posaron en la aguja, a lo largo de los postes, en las ramas muertas. 100 ojos negros fijos en el edificio como centinelas. Ezequiel comenzó a llamarlos la congregación. Para finales de octubre, el tiempo mismo comenzó a moverse extrañamente. Un reloj perdía horas a la vez, luego saltaba hacia adelante. Las velas se derretían hacia arriba, el agua corría en reversa, y un niño regresó. Clara Leach, 5 años. Los Grayson habían tomado a su familia semanas antes. La niña había muerto primero, enterrada bajo raíces de cedro. Pero 3 días después, estaba en la capilla, descalza parada en el altar, ojos lechosos, labios moviéndose sin sonido. La enterraron de nuevo, más profundo. Salaron la tumba, y aún así regresó. Clara nunca habló, nunca envejeció. Solo se paraba ahí cada noche hasta el amanecer. Luego desaparecía. Para la tercera aparición, la capilla estaba casi vacía de viajeros.
La gente susurraba que algo estaba mal con el Sagrado Corazón, que los muertos estaban regresando. Para el invierno, el Sagrado Corazón ya no era una capilla, era un mausoleo. Y sin embargo los Grayson se quedaron, no porque quisieran, sino porque no podían irse. Moray lo intentó una vez. Empacó un morral, cabalgó hacia el este. Regresó menos de 2 horas después, pálido, ojos amplios de terror. Todo lo que dijo fue: los bosques se movían. Ezequiel dejó de cavar. Se negó a tocar la tierra. Decía que estaba llena, que había comenzado a respirar. Constance floreció en la oscuridad. Pasaba horas en el sótano recitando encantaciones en lenguas que nadie le enseñó, moliendo hueso en polvo. Los viajeros aún venían, pero parecían diferentes. Muchos llegaban solos, sin memoria. Algunos hablaban en acertijos rotos. Un hombre se cortó la garganta en el altar, diciendo: «Observa desde atrás de la cruz». La primavera llegó tarde en 1855. La nieve retrocedió, revelando los terrenos profanados del Sagrado Corazón. Tumbas, poco profundas, colapsadas, salpicaron el bosque detrás de la capilla. Huesos emergieron, dedos curvados sobre el suelo, la bota de un niño, un crucifijo roto, un mechón de cabello amarillo envuelto alrededor de una piedra. Pero nadie vino a hacer preguntas. El sendero se había desviado. Se corrió la voz de infortunio. Moray ya no esperaba viajeros. Envió a Ezequiel a encontrarlos, a traerlos de vuelta, porque para entonces Moray sabía que había algo en la capilla. Lo sentía en la madera, lo escuchaba en la quietud entre oraciones. Constance estuvo de acuerdo. Ya no llevaba su gorro. Su cabello caía salvaje, enmarañado. Hablaba a los huesos en el sótano. Los llamaba por nombre. Comenzó a tallarlos en el piso de la capilla con una aguja de hueso empapada en su propia sangre. Moray llamó a estos los salmos negros. Los árboles susurraban ahora, siempre hacia la capilla. Los viajeros que pasaban hablaban de sentirse observados, de sombras que se movían contra el viento. Dentro de la capilla, el padre Moray cambió. Ya no se afeitaba. Sus ojos se hundieron en su cráneo. Dejó de predicar por completo. En cambio, paseaba los bancos descalzos, murmurando escrituras que solo tenían sentido si estabas muriendo. El sótano se había convertido en un segundo santuario. Tótems de hueso colgaban de sus vigas. Las linternas ardían sin aceite. Constance comenzó a mantener sus tinturas en jarras de ojos preservados. Ezequiel apenas respondía. Su diario ahora estaba lleno de dibujos. Niños sin ojos, cruces ardiendo, una capilla flotando sobre un campo de huesos. La siguiente familia fue traída atada. Los Pritchard, esclavos escapados de Missouri, esperando paz. En cambio, encontraron a Moray. Pero esta vez, las muertes fueron diferentes, más desordenadas. Uno de los niños resistió, mordió la mano de Constance tan fuerte que sangró en el vino de comunión. Todos los que bebieron vomitaron negro. La capilla tembló, y por primera vez desde 1851, Moray consideró irse. Pero ya era demasiado tarde. El calor de agosto envolvió las colinas. Los rituales dejaron de funcionar. Los remedios de Constance se volvieron impredecibles. Moray ya no dormía. Cuando cerraba sus ojos veía corredores blancos interminables bajo la tierra. El 3 de septiembre llegó una mujer sola, vestida de luto negro, pálida, ojos como monedas de plata. Dijo que había perdido a su esposo en el sendero. Moray la miró durante mucho tiempo. «No eres real»,
susurró. Ella sonrió. Tú tampoco ya. En la mañana se había ido, pero en la pared de la capilla alguien había tallado: duermen debajo, pero nunca descansan. Otoño llegó con silencio. Para octubre el sendero se había callado. Menos viajeros, menos carramotas. Los Grayson se quedaron. Constance había tomado a usar blanco, siempre blanco. Dejó de hablar durante el día, solo susurrando en las grietas del piso por la noche. El diario de Ezekiel ahora se leía como profecía. Sus dibujos habían cambiado. Una capilla con raíces en lugar de una fundación. Un árbol con caras en su corteza. Una espiral que llevaba hacia abajo. Estaba cavando de nuevo. No tumbas, sino un túnel bajo el cementerio. Decía que podía escuchar a los niños abajo cantando himnos viejos al revés. Moray había perdido su voz completamente. Sus sermones eran rituales silenciosos. Trazaba la señal de la cruz en ceniza, vertía vino en copas vacías. Una mañana las puertas de la capilla fueron encontradas abiertas. En cada banco se sentaba un pájaro muerto, ojos negros arrancados. Y entonces llegó un carramota. 2 adultos, 4 niños, cansados, desesperados. Pero los Grayson no se movieron, porque algo había cambiado. Esta vez no era su decisión. Por primera vez, los predadores se sintieron como presa. Moray finalmente abrió las puertas. Dijo: «Son bienvenidos, pero primero deben lavarse en la palangana». Señaló un tazón cobre lleno de agua negra. La familia vaciló, pero obedecieron. Esa noche, nada pasó. Ni veneno, ni tumbas, ni gritos, solo silencio. Pero a la mañana, la familia se había ido. No muertos, no perdidos, idos. Sin huellas, sin trazos, solo un mensaje arañado en el piso. Ya no eliges. Trataron de irse. 3 días después, Moray declaró que era hora, pero cuando Ezequiel enganchó el caballo, se encabritó y se desgarró las riendas. Sangre corrió de sus ojos. Las puertas de la capilla no se cerraban. El sótano no permanecía sellado. Y luego vinieron los sueños compartidos, los 3 al mismo tiempo. Noche tras noche, un mar de huesos, un niño sin ojos cantando. Moray comenzó a predicar de nuevo, pero solo a sombras. Y cada vez que Constance trataba de dormir, escuchaba: «Veo más allá del velo». Para mediados del verano, el Sagrado Corazón se había convertido en algo más. Ya no una capilla, sino una herida en la tierra, y los Grayson eran su infección. Así que la había tomado a pasear el patio por las noches, murmurando en lenguas. Constance ya no dormía. Mantenía cada vela encendida, aunque nadie venía a orar. Y Moray escribía símbolos, círculos dentro de círculos, ojos, bocas, patrones que pulsaban cuando nadie los tocaba. Una noche, las campanas sonaron sin que nadie tocara la cuerda. Esa misma noche, Ezekiel despertó enterrado, se abrió camino hacia arriba hasta que brotó de la tierra. «Es la tierra», susurró. «Está llena, quiere salir». El suelo detrás de la capilla se agrietó. Una fisura se dividió a través del bosque de tumbas. Agua negra burbujeó, olía a hierro y quemó el pasto donde tocó. Luego vinieron las caras, reflejos en el líquido, docenas, cientos, todos los muertos, los Morrison, los Suter, los Whitlock, todos mirando hacia arriba, bocas abiertas en silencio. Y por primera vez en años, el padre Moray cayó de rodillas, no en oración, sino en terror. Trataron de irse, cargaron un carromato, pero llegaron a 20 millas y la rueda se rompió. No se agrietó, se hizo pedazos. En la segunda noche, el oro se convirtió en ceniza. En la tercera noche, la tierra se abrió bajo la tienda. Constance gritó, su catre succionado hacia abajo, y desapareció en el suelo. Moray y Ezequiel corrieron de vuelta al Sagrado Corazón. Las puertas estaban abiertas. Adentro,
Las velas estaban encendidas. En el altar, el diario de Ezequiel, abierto a una página que no había existido antes. La tierra recuerda los nombres. Las bocas nunca se cierran. Han visto tus manos, sacerdote. No olvidarán. Afuera, algo se movía. Docenas de algo, pasos arrastrándose, gimiendo. El aire se espesó hasta que se sintió como jarabe. Moray no podía hablar. Ezequiel movió al púlpito, pasó una mano por la superficie, deteniéndose donde un surco profundo había sido cavado. Era un nombre, Anna Suter, su nombre, grabado como una maldición en la madera sagrada. Luego notó los otros, nombres, docenas, cientos, Morrison, Whitlock, Hoffman, nombres que Moray había registrado con tinta, ahora escritos por los muertos en acusación silenciosa. La capilla habló, no con palabras, sino con sonido. Un rumble bajo el piso, un susurro de 1000 a la vez. Y luego la puerta se abrió. A través de ella entró Ana. Sus ojos se habían ido, solo pozos negros llorando suelo. Abrió su boca y de ella vino un sonido como 1000 voces gritando al revés. Ana se adentró en la capilla. Sus pies descalzos no dejaban huellas. Detrás de ella vinieron otros, docenas, cientos, niños y padres, bebés aferrándose a madres esqueléticas. Ana se detuvo, volvió su cabeza, señaló al púlpito. Moray siguió su mirada. Su libro mayor estaba ahí, pero las páginas estaban empapadas, goteando. Cada página llevaba la misma entrada. No eran tuyos para tomar. Así que él no miró el libro. Estaba observando las caras de los muertos y algo en él se agrietó. Los vi cada noche. Pensé que era culpa, pero era memoria. Moray se volvió hacia él, desesperado. ¿Aún puedes detener esto? Pero Ezequiel negó la cabeza. Yo fui el que los enterró. Caminó hacia Ana, cayó de rodillas ante ella y lloró. Ella extendió la mano, no para golpear, sino para tocar. Sus dedos rozaron su frente y Ezequiel sonrió. Su cuerpo se convulsionó una vez, luego se quedó quieto. Los muertos se detuvieron, como si esperaran qué seguiría después. Moray gritó, corrió al altar, agarró la cruz y la sostuvo como una espada. «¡Eran cincadores!», gritó. «¡Necesitaban juicio!». La capilla craqueó, el piso se dividió y desde abajo vino algo más antiguo que los muertos. No perdonó, no olvidó, había esperado y ahora tenía hambre. El pozo se amplió, la oscuridad se derramó como humo. Se deslizó por las paredes, lamiendo los nombres tallados en ellas. Y a medida que lo hacía, los nombres comenzaron a arder, no con flama, sino con luz. Cada letra grabada en dorado, cada nombre gritó mientras era revelado. El cuerpo de Ezequiel se levantó, levitando por el piso. Sangre lloró de sus ojos y aún así sonrió. Se había convertido en algo más, un puente, una penitencia. Moray gritó, «¡Están los dos locos!». Pero el piso finalmente cedió. Desde abajo se levantó, no un demonio, no un ángel, sino una cara formada de hueso y tierra y nombres olvidados. Una cara hecha de todos los que Moray había robado. Los ojos de la niña Morrison, la boca de la madre Weatherby, el cráneo del bebé Suter. Abrió su boca y cantó. Pero la canción no era para los vivos. La hermana Constance apareció entonces. Caminó descalza desde las sombras, túnicas sucias, ojos brillando con la misma oscuridad que pulsaba bajo la capilla. Miró a Moray. Dijo, «Ha venido». «¿Qué trajimos aquí?», preguntó Moray. Constance inclinó la cabeza. «No trajimos, alimentamos». Dicen que la capilla desapareció. Una tormenta, un incendio, un ajuste susurrado y el Sagrado Corazón no fue más. Pero algunas cosas no se queman. Algunas cosas se entierran a sí mismas. Los viajeros aún hablan de esa curva en el sendero donde nada crece, solo un parche cuadrado de tierra, seco como hueso, y en el centro una sola piedra, sin escritura, pero zumba si te arrodillas lo suficientemente cerca.
No saben lo que está enterrado allí, pero tú sí, porque la historia no murió con Moray Grayson, mutó. Constance nunca fue encontrada. Su rastro desapareció 2 semanas después de que la capilla quedó. Un granjero alegó que vio a una mujer que coincidía con su descripción en un cruce de río, descalza, ojos hundidos, acunando un bulto envuelto en lienzos oscuros. Cuando le preguntó si necesitaba ayuda, sonrió y dijo: «Él aún se alimenta». Luego, desapareció en los bosques. El bulto, algunos dicen, era el libro mayor final. Otros creen que era algo mucho peor. Un niño, no nacido, sino recolectado, de cada familia, cada muerte, cada sacramento. Dicen que caminó hacia el este, y donde quiera que pasó, los animales gritaron, y los pozos se volvieron negros. El cuerpo de Ezequiel fue encontrado acurrucado dentro del cementerio de la iglesia, sin heridas, sin signos de trauma, pero sus manos estaban manchadas de tinta, y bajo él yacía su diario con una línea intacta. Solo somos tan olvidados como la tierra nos deja ser. En las décadas que siguieron, el nombre Grayson desapareció de cada registro. Pueblos enteros olvidaron que la familia existió. Los registros del censo se desmoronaron. Las Biblias saltaron páginas. Y la parte más escalofriante: de vez en cuando, durante lluvias fuertes, los excursionistas aún desaparecen cerca del final del sendero. Las partidas de búsqueda solo encuentran sus botas colocadas pulcramente sobre un altar hecho de raíces, y junto a él un solo verso escrito en arcilla roja: «El sendero da, el sendero toma, y la capilla mantiene la cuenta». El sendero siguió adelante. Nuevas familias, nuevas historias. Pero bajo el suelo, el ritual de los Grayson aún pulsaba. Porque el horror que se alimenta de creencia nunca realmente termina. Solo espera a ser invitado de nuevo. En 1801, un topógrafo llamado Elias Benton llegó a la región para mapear una nueva ruta postal. Era racional, metódico, un hombre que creía en brújulas y tinta, no fantasmas. Pero cuando su equipo llegó al Viejo Claro, sus instrumentos comenzaron a fallar. Las brújulas giraron, los caballos se negaron a avanzar, y cada fotografía se desarrolló borrosa, como si la lente hubiera mirado algo que no debería. Esa noche, Benton vagó solo. En el claro, encontró la piedra, aún allí, aún zumbando. Se arrodilló para tocarla. El momento en que sus dedos rozaron la superficie, escuchó una voz. No fuerte, no enojada, acogedora, como un amigo viejo susurrando tu nombre desde atrás de una puerta que olvidaste que cerraste. La voz dijo: «Cuéntales». Benton regresó al campamento pálido, temblando, ojos inyectados en sangre. Renunció 2 semanas después. Pasó el resto de su vida garabateando advertencias en periódicos y horarios de trenes por todo Oregón. La capilla Brida, no dejes que ore de nuevo. Murió en un asilo, pero no fue el último en escuchar la voz. A través de las décadas, otros reportaron encuentros extraños. Excursionistas despertando con escrituras tarjadas en sus brazos, cazadores encontrando dientes humanos incrustados en corteza de árboles, niños soñando con una mujer en túnicas grises ofreciendo medicina para el alma. En 1946, una historiadora llamada Carol Hughes descubrió uno de los libros mayores sobrevivientes de Moray en una cueva minera inundada. Estaba sellado en tela encerada, envuelto en rosarios. El momento en que lo abrió, gritó. Adentro había cientos de nombres, fechas, síntomas y una página final titulado solo El Octavo Sacramento. Esa página estaba vacía, pero no vacía. Carol pasó los siguientes 6 años tratando de descifrar su significado, creyendo que el octavo sacramento era un ritual nunca completado, una ofrenda final que cerraría el capítulo Grayson para siempre. Pero nunca tuvo éxito. Murió en 1952, la misma fecha exacta en que la familia Morrison desapareció exactamente un siglo antes. Algunas cosas no solo atormentan el tiempo,
corren paralelo a él. Si preguntas por ahí, los locales pretenderán que nunca han oído hablar de la Capilla del Sagrado Corazón. Pero hay un hombre, un viejo cuidador en un museo histórico rural, que te tendrá que contar todo. Si vienes solo y no traes teléfono, ni luz, ni dispositivo de grabación. Su nombre es Jonas Bell, casi 90 años. Te dirá que la capilla no fue la única, que Moray no trabajó solo, que el Sagrado Corazón fue un sitio piloto para algo mucho antes que el cristianismo. Jonas cree que el octavo sacramento no es un ritual, es una persona nacida de sangre criada en secreto, alimentada de escritura y silencio. Y un día, cuando el sendero se reabra, regresará, no como sanadora, sino como el sermón mismo, el que nos termina a todos. En el invierno de 1999, una mujer llegó a Burns, Oregon. Era pálida, silenciosa, vestida sencillamente, sin identificación, sin equipaje, solo un diario encuadernado en cuero. Se llamaba Agnes. Solo Agnes. Los locales asumieron que era indigente, pero nadie podía ignorar el efecto que tenía. Agnes se sentaba fuera de la iglesia cada mañana, tarareando himnos no familiares. Los niños comenzaron a tener pesadillas. El ganado nacía muerto. Una noche asistió al servicio y recitó un verso que nadie reconoció. Y he aquí, de la herida se levantará la carne, y de la carne el silencio, y del silencio un nombre no hablado. Y cuando ese nombre sea escuchado, el cielo se hará pedazos como vidrio. Después de eso, nadie la vio comer ni dormir, pero sus himnos continuaron. Una semana después, el reverendo se colgó de la torre del campanario. Su nota de suicidio en blanco, excepto por una palabra: regresar. Agnes se había ido a la mañana siguiente, pero en su lugar, 7 pájaros muertos arreglados en un círculo perfecto en los escalones de la iglesia. El pueblo nunca se recuperó. Para 2001 la mayoría se había ido. La iglesia fue tapiada, y en los años siguientes incendios comenzaron a consumir bosques cercanos. Burns, Oregon, se convirtió en un pueblo fantasma con población, calles vacías, pero ventanas llenas. La gente dice que aún puedes escuchar tarareos cerca de las ruinas si te acercas lo suficiente. Siempre la misma melodía, siempre la misma hora. Amanecer, un nuevo día, un nuevo capítulo. Porque algunos sermones no terminan con una bendición, terminan con un grito de nacimiento. Y Agnes no es un mito, es una reliquia familiar. Dicen que el mal muere, pero ¿qué pasa si no lo hace? ¿Qué pasa si muta? En 2022, un equipo de filmación recibió permiso especial para acceder a los restos del sitio de la Capilla del Sagrado Corazón. El área había sido declarada zona de peligro debido a inestabilidad del suelo y muertes de animales. Ignoraron las advertencias. Para el día 4, la productora principal, Emily Hart, desapareció. ¿El resto del equipo huyó? La serie nunca fue completada. Todo lo que queda es un clip de Emily parada en la ruina susurrando a la cámara. No era una capilla, era una boca, y se está abriendo de nuevo. El material termina con ella gritando. Los investigadores que siguieron encontraron algo enterrado, una caja de madera sellada marcada con una cruz quemada, adentro un hueso humano tamaño de niño y un pergamino con la línea final. La primera cosecha fue sangre, la segunda será silencio, la tercera carne que recuerda. ¿Qué significa? Nadie lo sabe con certeza, pero aquí hay una teoría. Los Grayson nunca fueron solo una familia, fueron una fórmula, un ritual pasado no a través de ADN sino de creencia, una creencia de que el sufrimiento puede ser santo, que el asesinato puede ser santificado. Agnes no es la última, solo la primera, de muchas. Si has llegado hasta aquí, ya lo sientes, esa punzada en tu estómago, esa estática en el aire, la sensación de que has aprendido algo que nunca debiste saber. Esta historia no es sobre el pasado, es sobre ahora. La capilla Grayson puede haber ardido, los libros mayores pueden estar enterrados, pero la idea sobrevivió. Las ideas siempre lo hacen. Donde quiera que el poder encuentre la desesperación, el patrón se repite.
Mira alrededor, mega iglesias construidas como centros comerciales, pastores que hablan en lenguas mientras sus arcas desbordan, gobiernos que usan escritura para sancionar violencia. Nos reímos de los cultos, despreciamos los rituales viejos, pero en rincones secretos del mundo, la gente aún susurra, aún se reúne, aún bebe vino que sabe a óxido, aún cree que la muerte trae pureza, que el sufrimiento gana gracia, y a veces nombran a sus hijas Agnes. Pediste la verdad, así que aquí está. Hay un ritual enterrado bajo este país, no uno de tambores y fuego, sino de silencio, control y escritura convertida en cadenas. Los Grayson no lo inventaron, lo descubrieron, y por un tiempo lo sirvieron. Pero nunca se fue. Vive en cada institución que trata la creencia como un arma, en cada mano que esconde una cuchilla detrás de una Biblia, en cada niño que enseña a obedecer, o si no. No estás maldito por escuchar, pero estás cambiado, porque el momento en que escuchas esta historia vive dentro de ti, un susurro, una herida, una advertencia. Ahora, cierra tus ojos. ¿Qué nombre escuchas? Si es Agnes, recuerda, algunos cuentos terminan en silencio, pero otros apenas están comenzando. Y este cuento nunca fue solo un cuento. Era una puerta, y tú acabas de abrirla.